Y luego vamos a estar orando de una vez por estas peticiones. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, ya me estoy yendo al tema de la gran tribulación otra vez. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Vamos a estar tocando el tema: la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te damos gloria, te damos honra, porque solo tú la mereces, Señor. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Bendito Dios. Y bendito Dios eterno, yo dependo de ti, de la revelación de tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Te damos a ti la gloria, Señor. Sabemos que todo lo que pase y hagas en esta noche, toda la honra y la gloria te la llevas tú. Bendito Dios, toda la alabanza y la adoración es tuya, Señor. Todos los aplausos son tuyos. Eterno Dios, reconozco que yo soy hombre y soy polvo nada más, pero Dios mío, aquí estoy. Bendito Dios, heme aquí, envíame a mí. Eterno Dios, para esto me llamaste, bendito Dios, y en obediencia a ti me paro en este púlpito para darte gloria y honra, reconociendo que yo soy humano, impotente, pero tú eres omnipotente, Dios. En esta hora, Padre, nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y te pedimos, Señor, que esta noche de campaña sea gloriosa, bendito Dios, en el cual, bendito Dios, rescates almas. Dios mío, tu palabra dice que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre que es sobre todo nombre, todo espíritu inmundo suelta las vidas por el poder de la palabra de Dios. Toda cadena se rompe, todo yugo se pudre, todo cáncer satánico desaparece y se seca por el poder de la palabra de Dios. Toda diabetes, azúcar en la sangre, séquese en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, tu palabra sale con poder, salvando, sanando, liberando y restaurando, consolando, fortaleciendo y levantando al caído para gloria de tu nombre, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios, envío tu palabra, bendito Dios, aleluya, hasta donde está Tania, Padre. Bendito Dios, que los médicos dicen que ya no hay nada que se pueda hacer, Dios eterno, pero si en tu voluntad está sanarla, Dios mío, para que sea un testimonio para gloria de tu nombre, tú lo harás, eterno Dios. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Bendito Dios, así dice tu palabra, Señor. Y en tus manos ponemos esta vida, Padre. Te pedimos por Blanca Aragón, bendito Dios, por ese hombre, Padre, usado por el diablo, bendito Dios, que no la quiere dejar congregarse. Te pedimos, bendito Dios, que esa vida sea libre y que ese hombre sea libre, y que todo espíritu del diablo que opera en él suelte esa mente, suelte esa vida por el poder de la palabra que permanece para siempre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial, te pedimos, bendito Dios, por María Gómez, por salvación, Dios mío. Donde quiera que se encuentre, Padre Celestial, la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Sálvala, Dios mío, bendito Dios. Rómpase toda cadena, todo espíritu del diablo que la ata y la cautiva. Por el poder de tu palabra, envía tu palabra para salvación y sanidad a esa vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, Isaías Rosales, bendito Dios, que está cumpliendo años. Bendecimos esa vida y te damos gracias por un año de vida que tú le regalas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, a los que están en tu mano, de tu mano nadie los arrebatará, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que tu palabra fluya como río de agua viva, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Obra con poder, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar su asiento. Bendito sea Dios. El tema de hoy: la palabra de Dios permanece para siempre. Quiero que toda la iglesia diga conmigo: la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen palabra aquí? ¿Cuántos pueden levantar esa Biblia hermosa y gloriosa que Dios nos ha dado? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, mi amado hermano. Se siente algo glorioso. ¿Sabe qué es lo que a mí me pasa cuando estoy estudiando la Biblia y estamos saboreando? Bendito sea Dios. Cuando Dios nos está dando revelación de su palabra y nos está dando mensajes, siento un fuego que me quema. Bendito sea Dios. Porque esa palabra es como fuego, mi amado hermano, que consume. Bendito sea Dios. Aleluya. Cuando usted la está leyendo y la está escudriñando, esa palabra la misma vez lo está limpiando. Bendito sea Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Bendito sea Dios. Por eso, mi amado hermano, bendito sea Dios, nosotros tenemos que amar la palabra de Dios. Aquí tenemos
tenemos la libertad, bendito Dios, aleluya. Aunque hay muchos creyentes tibios y fríos que se avergüenzan de traer la Biblia, gloria a Dios, aleluya. Mientras que hay países en el mundo donde es pena de muerte tener una Biblia. Tan solo un versículo de la Biblia, bendito sea Dios, aleluya. La iglesia en la Edad Media, bendito sea Dios, fue una iglesia que pagó el precio, bendito sea Dios, por esta palabra. Y ahora nosotros, bendito sea Dios, tenemos el privilegio hasta de tenerlas empolvadas y abandonadas en nuestra casa. Dios tenga misericordia de nosotros, aleluya. Pero creo que aún hay creyentes que aman la palabra de Dios todavía, bendito sea Dios. Porque esa palabra, bendito sea Dios, no es cualquier libro. Esa palabra es poder de Dios, aleluya. Esa palabra, bendito sea Dios, aunque en el pasado hubieron hombres que quisieron desaparecerla y quisieron destruirla, ellos ya murieron y están en el infierno. Pero hasta el día de hoy han pasado más de 2000 años, bendito sea Dios, aleluya. Y esta palabra se sigue predicando, bendito sea Dios. Y esta palabra sigue salvando, sigue sanando, sigue liberando, sigue restaurando, sigue consolando, bendito sea Dios. La palabra no pierde todavía su poder, aleluya. Y aunque hayan hombres, bendito sea Dios, aleluya, que la quieran torcer, los que están torcidos son ellos, porque la palabra de Dios sigue recta todavía hasta el día de hoy, bendito sea Dios, aleluya. Y aunque hayan hombres que quieran corromper la pureza de la palabra de Dios sigue pura todavía, bendito sea Dios. Los corrompidos son ellos, aleluya. Gloria a Dios, bendito sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por esa palabra bendita? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mi amado hermano, bendito sea Dios. Yo me recuerdo cuando era un niño, bendito sea Dios, y a mí mi madrastra me daba la Biblia. Yo era el encargado de llevarme una gran bibliona de esas que se cruzaban así, mire, ve. Gloria a Dios, aleluya. Y a mí me daba vergüenza porque los demás muchachos adolescentes se reían de mí, se burlaban. Gloria a Dios, mi madrastra me daba la Biblia y mi papá me daba un gran machete envainado. Era peor la cosa para mí. Bendito sea Dios. Pero lo que yo nunca me imaginé, bendito sea Dios, que iba a predicar esta santa y bendita palabra de Dios, aleluya. Que esto no viene por obra de hombre, bendito sea Dios, aleluya, sino que esto es por un llamado vivo que Dios nos hace, bendito sea Dios, aleluya. Y esta es una honra gloriosa que Dios nos ha dado de predicar esta palabra de Dios. Nunca te avergüences de la palabra de Dios, aleluya. Los católicos no se avergüenzan de traer una cruz y un Dios que no tiene poder cruzado en el cuello, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, porque nosotros nos vamos a avergonzar de tener esta palabra viva, esta palabra que es poder de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, bendito sea Dios. Hubieron hombres que dieron su vida y fueron quemados, fueron torturados, bendito sea Dios, aleluya, por amor a esta palabra, para que esta palabra nos llegara hasta nosotros aquí, bendito sea Dios, aleluya. ¿Qué puede sentir usted en este momento? Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Jeremías 5:14 dice: por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor, aleluya. Gloria a Dios, porque dijeron esta palabra, bendito sea Dios, he puesto esta palabra como fuego en tu boca y a este pueblo por leña y los consumirá. Gloria a Dios, aleluya. Esta palabra es fuego. ¿Cuántos creen que el fuego es la palabra de Dios? Oh, mi amado hermano, bendito sea Dios, aleluya. Cuando esta palabra se está predicando y cuando tú la estás ahí escuchando, bendito sea Dios, y la estás recibiendo, esta palabra está haciendo una obra sobrenatural en tu vida, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, por eso no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, aleluya. ¿Qué dice la Biblia en Isaías 48? Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué? Permanece para siempre. Diga conmigo, la palabra de Dios, diga. Porque cuando usted lo proclama con su boca, hay un poder sobrenatural que se mueve en tu vida, bendito sea Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito sea Dios. Si un arma poderosa Dios nos ha dado para contrarrestar todos los ataques del diablo, es esta palabra, bendito sea Dios, aleluya. Porque mi amado hermano, bendito sea Dios, esta palabra es la espada del Espíritu, bendito sea Dios, que Dios nos ha dado para pelear. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la fuente eterna de Dios, aleluya. Salmo 119:89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Dónde está esta palabra? Donde permanece en los cielos y permanece también en mi vida, bendito sea Dios, aleluya. ¿Qué dijo Jesús en Juan 15? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y será hecho, bendito sea Dios. Esa es la clave, mi amado hermano, permanecer en Cristo, que sus palabras permanezcan en nosotros, bendito sea Dios, aleluya. ¿Cuántos leyeron la Biblia hoy?
Gloria a Dios. Y los que no, que Dios les socorra. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis 1:6? Bendito sea Dios, aleluya. Bienaventurado el que lee. ¿Y qué más dice? Y el que oye. Como dice, hermano, bienaventurado el que lee. Bendito sea Dios, aleluya. Y el que oye. Gloria a Dios, aleluya. Las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bendito sea Dios, aleluya. A través de la palabra de Dios nosotros nos podemos dar cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios llama bienaventurados a los que la leen. Bendito sea Dios. Y esto de leer la palabra, bendito sea Dios, nos lleva a lo que Jesús dijo en Juan 5:39. Escudriñar, dijo, las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas que tenéis la vida eterna. Bendito sea Dios, aleluya. Oh, mi amado hermano, bendito sea Dios. La palabra de Dios es una fuente de sabiduría, es una fuente de conocimiento inagotable, es una fuente de inteligencia, es una fuente de redención, es una fuente de poder y autoridad inagotable. Gloria a Dios. Y es una fuente de revelación. Bendito sea Dios, aleluya. Esta palabra, dice la Biblia, que hace sabio al sencillo. Bendito sea Dios. Pues le decía que la Biblia es la fuente de vida eterna. Bendito sea Dios, aleluya. Creyente que no ama la palabra de Dios y no se mete a escudriñar la palabra de Dios, no tiene vida en sí. Bendito sea Dios, aleluya. Pero cuando usted se mete a la palabra de Dios, esa palabra le da vida. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios me enseña, bendito sea Dios, aleluya, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Bendito sea Dios. Juan 14:6, un texto conocido por todos, ¿verdad? ¿Qué es Jesús? El camino, la verdad y la vida. Bendito sea Dios, aleluya. Él es el único camino. Oh, bendito sea Dios. A través de la palabra yo me puedo dar cuenta que solamente hay un camino que lleva al Padre. Bendito sea Dios. Hay un camino que lleva a la vida eterna. Bendito sea Dios, aleluya. Y hay una sola verdad, y es esta palabra. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. En esta Biblia, bendito sea Dios, yo encuentro que la Biblia me enseña, bendito sea Dios, que también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bendito sea Dios. Primera de Timoteo 2:5, bendito sea Dios, aleluya. No hay ídolo, mi amado hermano, no hay San Juan, no hay nada, bendito sea Dios, no hay María, ni hay nada. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios. Esta Biblia me enseña que solo en Cristo hay salvación, aleluya. Hechos 4:12. ¿Qué dice la Biblia? Que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, aleluya. Diga conmigo, solamente en Cristo hay salvación, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia es el libro más vendido del mundo, más leído, y el libro que más se ha traducido en diferentes idiomas, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hasta ahora, según estadísticas, contamos con más de 3.300 idiomas con algún texto bíblico ya traducido. Fíjese. Gloria a Dios, aleluya. Jesús nos dijo, hermano, que el evangelio iba a ser predicado a todas las naciones, aleluya. ¿Y a base de qué se predica el evangelio? A base de la palabra de Dios, aleluya. No hay otra forma de la cual se pueda predicar el evangelio, solamente a base de la palabra de Dios. Según alguna estadística que yo leía, bendito sea Dios, muestra que actualmente hay 6.909 lenguas vivas en el mundo. Al menos un libro de la escritura ha sido traducido, bendito sea Dios, para 2.932 de estas lenguas. Bendito sea Dios, aleluya. El Nuevo Testamento está disponible en 1.333 idiomas, con porciones en 1.045. La Biblia completa ha sido traducido a 553 idiomas, aleluya. Gloria a Dios. Y esto es algo glorioso. Es el libro con más influencia a nivel mundial, aleluya. ¿Cuántos aman la palabra de Dios aquí?
Gloria a Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios, mi amado hermano. ¿Por qué? Gloria a Dios, la palabra tiene influencia en todo el mundo. Bendito sea Dios, aleluya. Porque este no es cualquier libro. Bendito sea Dios. Este libro es la voz de Dios escrita. Bendito sea Dios, aleluya. Que es la Biblia, la voz de Dios escrita, aleluya. ¿Por qué se les va el gozo? Gloria a Dios, aleluya. Hebreos 4:12, ¿qué dice la Biblia? Que la palabra de Dios, ¿qué es? Oh, gloria a Dios, no es palabra muerta. ¿Cómo es? Es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tiene dos partes la Biblia. Tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Bendito sea Dios, aleluya. Oh, mi amado hermano, bendito sea Dios. Esto es glorioso, aleluya. Lo fue ayer, lo es hoy y lo será eternamente. Gloria a Dios, aleluya. Fue viva ayer, es viva hoy y es viva eternamente. Gloria a Dios, aleluya. Porque esta no es palabra de hombre, es palabra de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Jesús lo dijo en Mateo 24:35. El cielo y la tierra, que dijo, pasarán, pero ¿qué? Mis palabras, diga conmigo, la palabra de Dios no pasará. Bendito sea Dios, aleluya. La palabra de Dios es eterna. Bendito sea Dios, aleluya. Por lo tanto, bendito sea Dios, es un libro que nunca pasa de moda. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Este libro, mi amado hermano, es comprado aún por los ateos. Bendito sea Dios, aleluya. Porque ellos también leen la Biblia, pero ¿sabe cómo terminan? Convertidos, aleluya. Gloria a Dios. ¿Alguno aquí era ateo antes? A ver, que levante su mano. Gloria a Dios. Ha de haber más de alguno aquí que era ateo. Bendito sea Dios, aleluya. Pero cuando esta palabra llegó, bendito sea Dios, aleluya, bendito sea Dios, como no es palabra de hombre ni es palabra muerta, transformó su vida. Bendito sea Dios, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. No fuéramos lo que somos ahora si esta palabra bendita no hubiera venido a nosotros. Bendito sea Dios, aleluya. Ahora podemos disfrutar de las maravillas de Dios, aleluya, de los milagros que Dios hace, de la salvación que nos ha sido dada. Bendito sea Dios, porque un día se nos predicó este evangelio bendito, basado en el poder y la autoridad de la palabra de Dios, aleluya. Antes no éramos lo que somos ahora, pero ahora por el poder de la palabra de Dios hemos sido cambiados a nuevas criaturas, aleluya. Gloria a Dios. Ella no es arcaica y moderna. ¿Cómo es? Es eterna. Gloria a Dios. Es espíritu y es vida. Es viva y es eficaz. Es poder y autoridad de Dios, aleluya. Es sabiduría de Dios, inteligencia de Dios, aleluya. Gloria a Dios. En 1985 un misionero visitó todos los países de la entonces temida cortina de hierro comunista. Gloria a Dios. Países como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia y la ex Unión Soviética. Cuenta él de la experiencia que tuvo al ver la gran necesidad que nuestros hermanos tenían en estos países de poseer, aunque sea un texto de la palabra de Dios, aleluya. ¿Por qué, mi hermano? Porque detrás de esa cortina de hierro de esos países comunistas, traer un tan solo texto de la Biblia era tortura y muerte segura. Bendito sea Dios. Pero esa gente tenía hambre de la palabra de Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí tienen hambre de la palabra de Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Mientras que los países occidentales, es decir, que los países americanos, las Biblias están llenas de polvo y en el olvido en gran parte de los cristianos, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Atrás de la cortina de hierro, millones de personas anhelaban poseer una Biblia y poderla compartir con sus familias. Bendito sea Dios, aleluya. Mi amado hermano, no tomemos en poco esta palabra, bendito sea Dios, aleluya, porque esta es palabra que Dios nos ha dado a nosotros, aleluya. Todo
todo lo que un creyente necesita para poder sobrevivir es esta palabra día a día. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Lo que las iglesias necesitan para estar bien nutridas y llenas del poder de Dios, aleluya, es alimentarse día a día de esta palabra. Bendito sea Dios. Porque hay creyentes, mi amado hermano, bendito sea Dios, que están muertos espiritualmente. Creyentes que no cambian, bendito sea Dios, aleluya, porque no aman la palabra de Dios, no se meten a estudiar la palabra de Dios, aleluya. Pero yo quiero decirte algo, que cuando tú te metes a meterte, bendito sea Dios, a comer palabra de Dios, esa palabra empieza a ser algo especial en tu vida, empieza a transformar tu vida, empieza a sustentar tu alma, porque es el único alimento que sustenta el alma, la palabra de Dios, aleluya. Alrededor del mundo, bendito sea Dios, aleluya, aún todavía, bendito sea Dios, hay países donde es pena de muerte tener una Biblia, como en países asiáticos, en la China, Corea del Norte, bendito sea Dios, aleluya. Allá sí vale, bendito sea Dios, la pena ser cristiano, bendito sea Dios. Allá sí ser cristiano, bendito sea Dios, aleluya, es pena de muerte aún todavía. Mientras que aquí en América, mi amado hermano, nosotros tenemos libertad de predicar, bendito sea Dios, de predicar en las calles, predicar en la escuela, predicar en las universidades, predicar en los colegios, bendito sea Dios, predicar en todas partes, bendito sea Dios. Aquí hay libertad todavía de predicar la palabra de Dios, aleluya. Aprovechemos esta bendita oportunidad que Dios nos ha dado. Gloria a Dios, aleluya. En Cuba, gloria a Dios, escuche esto. No hace muchos años atrás, durante el gobierno de Fidel Castro, miles de Biblias enviadas de Estados Unidos fueron quemadas por el gobierno local. Los soldados del régimen, bendito sea Dios, comunista de Fidel Castro, incendiaron las Biblias en la unidad militar en Managua, municipio de Arroyo Naranjo, con el pretexto de que eran libros subversivos. Testigos oculares informaron que miles de Biblias fueron tiradas desde un camión hacia un foso quemadas. En la etapa de las Biblias, en la tapa, bendito sea Dios, en la pasta de las Biblias estaba escrito: Cuba para Cristo. Y al gobierno no le gustó ese título, bendito sea Dios, aleluya. ¿Sabe cómo quería que fuera ese título? Tal vez Cuba para Fidel, bendito sea Dios. Pero en la Biblia decía Cuba para Cristo, bendito sea Dios. Y por esta palabra, mi hermano, miles de cubanos, aleluya, le sirven ahora a Dios. Miles de cubanos predican el evangelio. Miles de cubanos son misioneros, aleluya. Miles de cubanos, aleluya, son pastores, aleluya. Y ahora el evangelio en Cuba se predica por todas partes, aleluya. Porque, mi hermano, bendito sea Dios, aleluya, no hay nada ni nadie que pueda detener la palabra de Dios, aleluya. La palabra no conoce fronteras, ni hay hombre que la pueda detener, bendito sea Dios. No hay hombre ni hay diablo que pueda detener la palabra de Dios, aleluya. Esta palabra se mete donde sea, bendito sea Dios, porque es espíritu, bendito sea Dios, aleluya. Y aunque hubieron hombres que se opusieron rotundamente, bendito sea Dios, a que esta Biblia no llegara, oh, mi amado hermano, son los países donde más cristianos hay, bendito sea Dios, aleluya. Y son los países donde de verdad están los verdaderos cristianos, aleluya. No como aquí en América, mi amado hermano, países llenos de lobos rapaces, de falsos cristianos, de cristianos hipócritas, de cristianos apóstatas, bendito sea Dios, aleluya. Todos corrompidos, todos apóstatas, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Allá sí que fuera de nosotros y nos hubiera tocado nacer en un país de esos, aleluya. Nunca, bendito sea Dios, le quites ni le añadas a esta palabra. Predica la palabra tal y como Dios te la ha dado, bendito sea Dios, aleluya. Aún los brujos tienen la Biblia, mi amado hermano, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Pero también, bendito sea Dios, esta palabra ha hecho que miles de brujos se conviertan al evangelio, bendito sea Dios, aleluya. Ahora tenemos hasta ex satanistas, ex brujos y hechiceros, predicadores de la palabra de Dios. Si fuera palabra de hombre, no pudiera cambiar la vida del hombre, aleluya, bendito sea Dios. Porque ninguna palabra de hombre puede cambiar la vida del hombre. Solamente la palabra de Dios tiene poder para cambiar la vida del hombre, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya.
el título que decían las pastas de la Biblia que iban para Cuba enviadas de Estados Unidos era Cuba para Cristo. Y así es, hermano. Son países que están hundidos en la oscuridad, pero ahora la palabra de Dios se predica en esos países. Bendito sea Dios, aleluya. No hay país en el mundo, no hay ningún lugar en el mundo ahora donde esta palabra no se predique. Bendito sea Dios, aleluya. En todo el mundo se predica este evangelio. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. El gobierno comunista de Cuba intentó destruir la palabra de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hace como 30 y algo de años, en una sola vez quemaron 100,000 Biblias y después 27,000. Gloria a Dios. Mas sin embargo, Fidel Castro jamás logró destruir la palabra de Dios, aleluya. Fidel Castro murió, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Fidel Castro posiblemente esté hasta en el infierno. Bendito sea Dios, mi amado hermano. Y esta palabra se sigue predicando en todo el mundo todavía. Bendito sea Dios, aleluya. Porque no hay hombre, bendito sea Dios, que pueda destruir la palabra de Dios, aleluya. Porque esta palabra es poder y es autoridad. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Nadie puede destruir lo que Dios estableció. Y esta palabra es una palabra que Dios ha establecido. Bendito sea Dios. Y lo que Dios estableció, no ha habido hombre, bendito sea Dios, aleluya, ni obispo de la iglesia católica, ni cardenal, ni papa, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Le voy a decir algo. La iglesia católica se opuso rotundamente a que la Biblia fuera traducida del latín a la lengua natural de cada persona. Bendito sea Dios. ¿Sabe por qué? Bendito sea Dios. Porque el diablo sabía, bendito sea Dios, aleluya, que al cada persona tener una Biblia traducida, la gente iba a abrir los ojos. Bendito sea Dios, aleluya. La gente iba a conocer la verdad, iba a salir del engaño. Bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios. Amado hermano, bendito sea Dios. Le damos a Dios toda la gloria, le damos a Dios toda la honra. Bendito sea Dios, aleluya. Porque si esta palabra no se hubiera traducido, tal vez nosotros ni estuviéramos aquí hoy. Bendito sea Dios. Pero bendito sea Dios, aleluya, que armó hombres de valor. Bendito sea Dios, aleluya. Levantó hombres valientes, aleluya, que dieron su vida por esta palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Nadie puede destruir, ha podido destruir, ni podrá destruir lo que Dios ha establecido. Jesús lo dijo en Mateo 16:18, que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra la iglesia. Bendito sea Dios, aleluya. ¿Qué hizo la iglesia católica? Gloria a Dios, aleluya. Inventó un montón de torturas. Bendito sea Dios, aleluya. Oh, bendito sea Dios, aleluya. Preparó bestias salvajes como leones, bendito sea Dios, para que se comieran a los cristianos vivos, a sus niños y a todos. Gloria a Dios, aleluya. Preparó fuego en la hoguera. Inventaron, bendito sea Dios, un montón de métodos de tortura, bendito sea Dios. Pero ¿sabe qué era lo que eso producía? Gloria a Dios, que la gente que miraba que esos cristianos morían de esa manera, bendito sea Dios, armaba de valor a otra gente. ¿Y sabe qué hacía? Bendito sea Dios, que la demás gente que miraban eso se convirtieran. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. La iglesia católica se estaba enfocando en matar a los cristianos. Hay 3 cosas que el diablo ha querido desaparecer: la Biblia, bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea, bueno, ha intentado destruir al pueblo de Israel, esta Biblia, y a la iglesia cristiana, bendito sea Dios. Pero como esta iglesia está fundada en el poder de la palabra de Dios, jamás el diablo la ha podido destruir, ni la podrá destruir, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y esta palabra, hermanos, se sigue predicando. Gloria a Dios, aleluya, en todo el mundo, y sigue causando efecto. Gloria a Dios, aleluya. Esta palabra es infalible. Esta palabra es inmutable. Gloria a Dios, aleluya. Esta palabra no pierde su poder. Bendito sea Dios.
La Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Isaías 59:21 dice que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Bendito sea Dios, aleluya. Todavía la Biblia tiene poder para salvar, bendito sea Dios, para libertar a los cautivos, gloria a Dios, para sanar los enfermos, para levantar al caído, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto le dan un gloria a Dios, aleluya? Gloria a Dios. Y en esta campaña yo creo que esta palabra va a causar algo sobrenatural en cada vida. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Jesús dijo en Juan 6:63 que su palabra es espíritu y que es vida. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Todos los que intentaron destruir la palabra de Dios ya no existen, mi amado hermano. Bendito sea Dios, aleluya. Pero la palabra de Dios, ¿qué? Vive y permanece para siempre. Bendito sea Dios, aleluya. Vayamos a la Biblia, Deuteronomios capítulo 30. Bendito sea Dios. Vamos a ver unos pasajes aquí. Gloria a Dios, aleluya. No se le vaya el gozo a los zapatos, dijo. Gloria a Dios, aleluya. 30:11, vamos a empezar a leer. Bendito sea Dios, aleluya. Porque este mandamiento, le dijo Dios al pueblo de Israel, que yo te ordeno hoy, no es mandamiento difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? ¿Qué tan cerca lo tiene, mi amado hermano? ¿Dónde lo tiene en este momento? Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién fue el que nos trajo esta palabra? Cristo nos trajo esta palabra viva. Bendito sea Dios, aleluya. ¿Dónde la tiene? Bendito sea Dios. Ahí la tiene en sus manos en esta noche. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, sigamos leyendo. Ni está, dice, al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga? Nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Lea el 14 la iglesia, ¿qué dice? Gloria a Dios, aleluya. Mira lo que dice. Porque muy cerca de ti, ¿qué dice? Gloria a Dios, aleluya. Está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? ¿Cuántos cumplen la palabra de Dios aquí? Gloria a Dios, que poquitos amenes se escuchan, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice la Biblia, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. El 15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien y la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Bendito sea Dios, aleluya. Está cerca de ti esta palabra. Está cerca de mí, bendito sea Dios, aleluya. Y Dios nos la ha dado para que la cumplamos, para que la pongamos por obra. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. No para que saquemos beneficio propio de ella, bendito sea Dios, aleluya. No para que hagamos negocio de ella. Esta palabra Dios nos la ha dado, bendito sea Dios, y es palabra de vida y es completamente gratis, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Está cerca delante de ti la palabra de Dios. Yo no fuera lo que ahora soy si la palabra un día no me hubiera sido predicada. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Dios se ha revelado al hombre. ¿Sabe a través de qué se ha revelado Dios al hombre? A través de su palabra, mi hermano. A través de su palabra hemos conocido a Dios. A
A través de su palabra hemos conocido que solo hay un camino que lleva a la vida, bendito sea Dios. A través de la palabra hemos conocido la verdad, bendito sea Dios. A través de la palabra hemos conocido que en Cristo está la vida, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. A través de la palabra, mi amado hermano, bendito sea Dios, hemos conocido que hay un reino preparado para nosotros, bendito sea Dios, aleluya. Y aunque este mensaje a muchos les esté siendo aburrido y sienten pulgas y piojos que les caminan y sueño, bendito sea Dios, aleluya, yo sé que esta palabra es espíritu y es vida, y esta palabra está haciendo efecto en la vida, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dios se ha revelado al hombre a través de su palabra, bendito sea Dios, aleluya. La iglesia cristiana que está fundada en la palabra de Dios no es religión, no es ninguna religión, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La palabra religión viene del latín predicare. Gloria a Dios, cuyo significado es unir al hombre con Dios. Fíjese, ese es el significado de la palabra religión. Esto es, escuche bien esto, lo que supuestamente las religiones intentan hacer a través de esfuerzos humanos basados en mentiras y falsedad. Gloria a Dios. Pero el hombre jamás podría ni puede ir a Dios por medio de una religión, mi amado hermano, bendito sea Dios, aleluya. Jamás la religión va a llevar al hombre a Dios, aleluya. Porque las religiones están muertas, bendito sea Dios, aleluya, porque no cumplen la palabra de Dios, porque no ponen por obra la palabra de Dios. Pero yo creo que la iglesia que ama y cumple la palabra de Dios, aleluya, es una iglesia viva, es una iglesia poderosa, bendito sea Dios. Es una iglesia en la cual se mueve el poder de Dios, aleluya. ¿Cómo se manifestó Dios a ti, aleluya, cuando no le conocías? Tal vez a través de un tratadito que te dieron en la calle que traía algún texto bíblico, bendito sea Dios. A través de un mensaje que escuchaste en la radio, un mensaje en la televisión. Dios se manifestó a tu vida, bendito sea Dios, aleluya. Mi amado hermano, bendito sea Dios. Aquí ha venido gente mundana, bendito sea Dios, aleluya. Porque como vienen de iglesias donde no se les predica la palabra de verdad, pero cuando han llegado a este lugar, aleluya, hemos visto como el poder de Dios ha cambiado y ha transformado vida, bendito sea Dios, aleluya. Y ahora vemos, bendito sea Dios. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Bendito sea Dios, aleluya. Porque esta iglesia no es una religión más. Esta iglesia está fundada y basada en el poder y la autoridad de la palabra de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios se ha manifestado al hombre a través de su palabra. ¿Cuántos entendieron eso? Gloria a Dios. La religión, en su sentido más amplio, es el esfuerzo inútil del hombre para acercarse y llegar a Dios, aleluya. Fíjese, todo lo que el hombre necesita hacer es entregar su vida a Cristo y su corazón para ser salvo. Y Él escribirá su nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios. Y creer en la palabra de Dios como única regla de fe y autoridad para su vida. Bendito sea Dios, aleluya. Es todo lo que el hombre necesita hacer. Bendito sea Dios. ¿Qué es todo lo que el hombre que no tiene a Cristo necesita hacer? Entregar su vida a Cristo, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Para ser salvo, bendito sea Dios. Los que todavía están dentro de la iglesia y no se convierten y no aman la palabra de Dios, ¿qué es lo que tienen que hacer? Reconciliarse con Dios, entregarle completamente su vida a Cristo, bendito sea Dios, aleluya. Creer en la palabra de Dios como única regla de fe y autoridad para su vida. Cumplir la palabra de Dios, ponerla por obra, vivir como ella manda, hacer lo que ella dice que hagamos, bendito sea Dios. Practicar lo que ella enseña, bendito Dios, aleluya. Entonces, mi hermano, Dios se reveló al hombre no por un cuento, no por medio de una religión, aleluya. Dios se reveló al hombre por su palabra. Diga conmigo, Dios se reveló al hombre por su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Por su palabra, bendito sea Dios, encarnada, que es Cristo. Cristo, quien también es la eterna palabra de Dios, aleluya, dado a los hombres, bendito sea Dios. ¿Qué dijo? ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 1:1? Lea lo que dice. Ay, poder, perdón, hermanos, este calor me consume aquí. No lo hacemos por otra cosa, el calor, aleluya. ¿Cómo dice? En el principio era el verbo,
Y el verbo era con Dios, ¿qué? Y el verbo era Dios, aleluya. Lea el 14, lea usted lo que dice el 14. ¿Qué fue hecho aquel verbo? ¿De quién está hablando? Bendito sea Dios, de Cristo, que era la palabra encarnada. Bendito sea Dios, aleluya. Que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea Dios, aleluya, gloria a Dios. Entonces, bendito sea Dios, aleluya, gloria a Dios. Tampoco nosotros conociéramos al Padre si la palabra encarnada, que es Cristo Jesús, no nos hubiera dado a conocer al Padre. Bendito sea Dios, aleluya. Antes no sabíamos que había un Padre, ni teníamos un Padre, bendito sea Dios. Pero ahora sabemos que tenemos un Padre en los cielos, porque la palabra encarnada nos lo ha dado a conocer. Bendito sea Dios, aleluya. Dios se ha manifestado al hombre a través de su palabra. Bendito sea Dios, aleluya. Por eso cuando se predica la palabra de verdad, bendito sea Dios, mi amado hermano, empiezan a suceder cosas, aleluya. Vidas empiezan a ser transformadas, vidas vienen a los pies de Cristo. Bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea Dios, porque esta palabra no son cuentos de hombre. Esta palabra no es religión, aleluya. Esta palabra, Jesús dijo que es espíritu y es vida. Dice la Biblia que es viva y es eficaz. Es como martillo que quebranta, bendito sea Dios, la piedra, gloria a Dios. Es como fuego que consume. No es palabra muerta. Diga conmigo, esta palabra es viva. Gloria a Dios, aleluya. Diga conmigo, esta palabra es viva. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces todos los que intentaron destruir la palabra de Dios, ¿a quién intentan destruir? ¿A quién, hermano? Al mismo Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Pero eso es imposible porque Cristo es Dios todopoderoso, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Cristo es Dios todopoderoso, aleluya. Jesús es Dios, aleluya. Gloria a Dios. El apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, bendito sea Dios, tuvo esta visión, bendito sea Dios, en Apocalipsis 19:11. Dice la Biblia que Juan vio el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual juzga, bendito sea Dios, el cual con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado, ¿cómo? ¿Cómo es llamado su nombre? Aleluya. Entonces, bendito sea Dios, tenemos claro, ¿verdad? Bendito sea Dios, aleluya, que Cristo es la palabra de Dios, aleluya. Cristo es el verbo hecho carne, bendito sea Dios. ¿Cómo es el nombre? Su nombre es llamado, dice, el verbo de Dios, aleluya. Si Cristo estuviera muerto, esta palabra no fuera viva, bendito sea Dios, aleluya. Pero como Cristo está vivo, gloria a Dios, esta palabra vive y permanece para siempre, bendito sea Dios, aleluya. Si Cristo estuviera muerto, esta palabra no tuviera poder para salvar. Gloria a Dios, esta palabra no tuviera poder para sanar. Bendito sea Dios, aleluya. Esta palabra no tuviera poder para libertar a los cautivos. Gloria a Dios. Pero Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, dijo. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Vivirá, aleluya, bendito sea Dios. No predicamos un Cristo muerto, predicamos a un Cristo vivo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. En el versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea Dios, aleluya. Porque Él gobierna, hermanos, sobre todos los reinos de la tierra. Bendito sea Dios, aleluya.
Gloria a Dios. El mayor poder, escucha bien esto, el mayor poder que hay en el mundo no es el poder de las bombas atómicas y misiles nucleares que hay. Bendito Dios. No es el poder de ningún ejército. No es el poder de las aviaciones, bendito sea Dios, de esos aviones de guerra. Gloria a Dios. No es el poder de los gigantescos tanques de guerra, ni el poder de los enormes navíos portaaviones, aleluya, ni el poder político de Estados Unidos o cualquier otra potencia. El mayor poder que hay en el mundo, ¿sabe cuál es? El poder de la palabra de Dios, aleluya, bendito sea Dios. El mayor poder que hay en el mundo es el poder de la palabra de Dios. Gloria a Dios, el único y verdadero Dios. Y después de Él no hay otro, mi hermano. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Muchos países, muchas potencias están confiados en sus armamentos nucleares que tienen, aleluya. Pero eso no los va a poder salvar, bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea Dios, muchas naciones se acobijan, bendito Dios, bajo potencias como Rusia, otros con Estados Unidos, otros con China, y se sienten protegidos. Pero nosotros nos acobijamos bajo la sombra del Omnipotente, bendito sea Dios, y nos basamos en el poder de la palabra de Dios, aleluya. Porque es el único poder, aleluya, que gobierna en el mundo, bendito sea Dios, aleluya. Es el único poder en el que yo confío, es en la palabra de Dios, aleluya, mi amado hermano. Gloria a Dios. Mi confianza no está puesta en este país, aleluya, bendito sea Dios. No está puesta en el poder político de los Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China. Mi confianza está puesta en el poder de la palabra de Dios, aleluya. Mi confianza está puesta en las promesas de la palabra de Dios, aleluya. Ahí tengo mi confianza, bendito sea Dios, aleluya, gloria a Dios. ¿Dónde tiene usted puesta su confianza? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Esa es la confianza que nosotros tenemos. No hay otro poder en el mundo, bendito sea Dios. No hay otro poder mayor. Solamente la palabra de Dios, aleluya. ¿Cuántos aquí predican la palabra de Dios? ¿Cuántos aquí predican la palabra de Dios? ¿Cómo se debe de predicar esta palabra? Con poder y autoridad, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios, aleluya. Decía mi amado hermano, bendito sea Dios, que aunque hayan lobos rapaces, aleluya, que intentan, bendito sea Dios, falsificar la palabra de Dios, los que terminan siendo falsos son ellos, pero la palabra de Dios sigue siendo verdadera, bendito sea Dios, aleluya. Aunque intenten torcerla, los torcidos terminan siendo ellos, aleluya, porque la palabra de Dios sigue siendo recta, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Aunque intenten corromper la palabra de Dios, la palabra de Dios sigue siendo pura. Ellos terminan corrompidos, pero esta palabra sigue siendo pura, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, porque Primera de Pedro 1:25 dice que la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, bendito sea Dios, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios. ¿Qué decía Pablo en Romanos 1:16? Aleluya. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuántos creen que es poder de Dios? Gloria a Dios, aleluya. Poder en griego se dice dunamis y tiene el sentido de dinamita, explosión o bomba, bendito sea Dios, aleluya. Es decir, mi amado hermano, bendito sea Dios, que cuando una iglesia predica la palabra de verdad y está fundada en la palabra de verdad, es una iglesia que tiene poder, bendito sea Dios. No es una iglesia muerta, aleluya, ni es una iglesia fría ni tibia, ni es una iglesia mundana. Es una iglesia que tiene poder de Dios, aleluya.
Gloria a Dios, aleluya. Un creyente que predica la palabra de verdad. Un creyente que tiene basada su vida en la palabra de verdad. Un creyente que tiene, bendito sea Dios, como regla de fe la palabra de Dios. Es un creyente poderoso, bendito sea Dios, aleluya. Y es un creyente a cual el diablo no fácilmente va a tumbar y va a destruir. Una iglesia que está basada en el poder de la palabra de Dios no es una iglesia que el diablo va a corromper. Bendito sea Dios, aleluya. Porque es una iglesia que no va a ser movida, bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amamos esta palabra, bendito sea Dios, mi amado hermano. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos, bendito sea Dios, aleluya. Todo lo que tú necesitas hoy aquí está en esta palabra. Necesitas salvación, ahí en la palabra hay salvación. Necesitas sanidad, ahí esa palabra es medicina. Necesita liberación, la palabra de Dios liberta, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Está muerto espiritualmente, esta palabra le puede dar vida en esta noche, bendito sea Dios. Necesita restauración, esta palabra tiene poder para restaurarlo, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Necesita ser libre de depresión, esta palabra lo puede hacer libre de depresión, aleluya. Tiene cáncer, esta palabra tiene poder para sanar el cáncer, aleluya. Tiene diabetes, tiene azúcar en la sangre, esta palabra puede sanar, bendito sea Dios, toda diabetes, aleluya. Hay gente que dice, gloria a Dios, que esta Biblia fueron hombres los que la escribieron, y sí es verdad. Pero mire, vayamos a la Biblia, lo que la Biblia dice, bendito sea Dios, aleluya. Primera de Pedro 2:21 dice, porque nunca, dice, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, aleluya, hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura dice que es, entonces no es palabra de hombre. Gloria a Dios. Es inspirada por Dios, dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, bendito sea Dios, aleluya. Esta es la palabra que nos hace perfectos, la palabra que nos capacita para la obra de Dios, aleluya. Mi amado hermano, bendito sea Dios. Un ministro, un líder, un predicador, un pastor, un evangelista que no está basado en la palabra de Dios está incompleto, está vacío, bendito sea Dios, aleluya. Pero un siervo de Dios, una sierva de Dios que tiene su vida basada en la palabra de Dios está completo, bendito sea Dios, aleluya. Esta palabra nos prepara, dice la Biblia, para toda buena obra, bendito sea Dios. Esta palabra ha sido inspirada por Dios, aleluya. No es palabra de hombre, es palabra de Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En segunda de Pedro 1:20 dice que tampoco es de interpretación privada, bendito sea Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué hay muchos hombres, bendito sea Dios, y mucho pueblo que van siguiendo la corriente de las iglesias mundanas y paganas y frías, aleluya, y apóstatas? Porque tienen una vida sin palabra de Dios, aleluya. Porque no tienen una vida edificada en la palabra de Dios. ¿Escuchó eso? Tienen una vida, bendito sea Dios, sin palabra de Dios. Son llevados, hermano, por cualquier viento de doctrina, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y los vientos de falsas doctrinas, más en este tiempo, están pegando duro contra la verdadera iglesia que tiene basada su fundamento, que tiene basado su fundamento en la palabra de Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Pero le voy a decir algo: no fácilmente la iglesia que está basada en el poder y autoridad de las verdades bíblicas va a ser movida, bendito sea Dios, aleluya.
Y aunque las falsas doctrinas, los falsos maestros, falsos apóstoles y profetas anden predicando falsas doctrinas, aleluya, y anden miles de personas siguiendo sus enseñanzas, aleluya, creo que todavía hay un remanente fiel, aleluya, que conoce la palabra de verdad y ama la palabra de verdad. Gloria a Dios, aleluya. Hay todavía un remanente que ama la palabra de Dios. Da tristeza y da asco ver a los predicadores de hoy en día, bendito sea Dios. ¿Cuántos quieren predicar la palabra de Dios aquí? Te voy a decir algo, hermano, bendito sea Dios, hermana, joven, jovencita, bendito sea Dios, aleluya. Para los que predicamos la palabra de verdad, vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles, aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. La persecución, bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Se va a empezar a levantar de los mismos falsos hipócritas que predican falsas doctrinas, bendito sea Dios. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído, aleluya, y dónde está fundada nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Hay mucha muerte en las iglesias hoy en día. Hay mucha falsedad. Hay mucha hipocresía, aleluya. Porque ya no se predica la palabra tal y como está escrita. Predicar la verdadera palabra en este tiempo, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Puertas se van a cerrar, bendito sea Dios, aleluya. Por predicar la palabra de verdad, bendito sea Dios, te van a rechazar, bendito sea Dios, aleluya. Por predicar la palabra de verdad no vas a ser acepto, bendito sea Dios. Pero nosotros necesitamos ser aceptos delante de Dios, aleluya. Por predicar la palabra de verdad, gloria a Dios, no vamos a caer bien, pero nosotros vamos a agradar a Dios si predicamos la palabra de verdad, aleluya. Y eso es todo lo que necesitamos, bendito sea Dios, aleluya. Aguantemos un poquito más, aleluya. El que habría de venir viene y no tardará, bendito sea Dios. Permanezcamos en la verdad, que nada ni nadie nos mueva de nuestra forma de pensar. Ahí permanezcamos, que nada nos mueva, mi amado hermano, bendito sea Dios, aleluya. Pueden haber miles de falsos maestros en el mundo. Pueden haber miles de religiones, pueden haber miles de falsos profetas, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pero nosotros seguimos aferrados a las verdades bíblicas, bendito sea Dios, aleluya. Y que de ahí nadie te mueva. ¿Escuchó eso? Esta palabra no cambia. Esta palabra es la misma, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Un siervo de Dios y una sierva de Dios de verdad no va a tener miedo, bendito sea Dios, predicar la palabra de verdad. Gloria a Dios, aleluya. Cristo fue rechazado por predicar la palabra, bendito sea Dios, aleluya. ¿Y sabe quiénes eran los que lo rechazaban? Los grandes líderes de Israel, bendito sea Dios. Porque la palabra no tenía cabida en ellos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Por eso Jesús les dijo, bendito sea Dios, vosotros sois, que les dijo, sepulcros blanqueados, que por fuera resplandecéis, pero por dentro, que les dijo, estáis llenos de huesos de muerto. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que aquí hay gente que todavía ama la palabra de verdad. Todavía, ¿verdad? Amamos la palabra de verdad. Gloria a Dios. En esta campaña, bendito sea Dios, aleluya, estamos exaltando el nombre de Dios y el poder de la palabra de Dios, aleluya. Bendito sea Dios. En esta campaña, bendito sea Dios, estamos predicando que esta palabra vive y permanece para siempre. Bendito sea Dios, aleluya. No hubo mejor tema, bendito sea Dios, aleluya, que el Espíritu Santo no les haya revelado, aleluya. Bendito sea Dios, hermano. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Porque hoy estamos exaltando el poder que esta palabra de Dios tiene, bendito sea Dios. Estamos diciendo que esta es palabra viva. Estamos diciendo que esta palabra sigue teniendo poder, bendito sea Dios. Estamos diciendo, bendito sea Dios, aleluya, que esta palabra sigue salvando, que esta palabra todavía sigue transformando, aleluya.
Gloria a Dios, aleluya. No hay poder satánico, mi hermano, que pueda detener la palabra de Dios. El diablo intentó de muchas formas desaparecer este bendito libro, pero no lo logró. Gloria a Dios. Cuando yo me pongo a analizar la vida de los apóstoles, cómo era, escuche bien esto que le voy a decir. Y cuando esos hombres predicaban, hermano, lo que sucedía, bendito sea Dios. Yo digo, bendito sea Dios, era simple y sencillamente porque estaban basados en la palabra de verdad. Bendito sea Dios, aleluya. Hermano, cuando Pedro pasaba, la gente ya sabía que Pedro iba a pasar, bendito sea Dios. Sacaban los enfermos, bendito sea Dios, a las calles para ver si tan solo la sombra de Pedro caía, porque sabían, bendito sea Dios, aleluya, que al caerle la sombra de Pedro, los enfermos iban a ser sanados, bendito sea Dios. Gente iba a ser libre de espíritus inmundos y cosas, bendito sea Dios, aleluya. Espíritus malos salían de la gente, bendito sea Dios, porque estos hombres estaban llenos del poder de la palabra de Dios, aleluya. Hoy en día, bendito sea Dios, tenemos tanta gente que se quiere parar aquí en este púlpito, bendito sea Dios, pero están más anémicos que saber que, bendito sea Dios. Son más aguados que saber que ponen el trabajo en primer lugar antes que a Dios, aleluya. Ponen a la mujer y a los hijos antes que a Dios. Y como tienen mujercitas que hacen lo que ellas dicen, los castigan en la noche. Y como ellos andan carnudos también, mi hermano, nada ni nadie. Primero está Dios sobre todas las cosas. Después está la familia, bendito sea Dios, aleluya. Y después el ministerio, bendito sea Dios. Tres cosas que tenemos que atender, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios. A veces yo le digo al Señor, no me siento digno, bendito sea Dios, aleluya. Pero la Biblia dice que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Cuando yo me acuerdo, hermano, de cómo cuando yo era niño me avergonzaba de la Biblia, bendito sea Dios, y ahora soy un predicador gritón, bendito sea Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y no me canso de predicar esta palabra, ni me cansaré de predicar esta palabra, bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hay un remanente. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Hay un remanente que Dios tiene preparado, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Le voy a decir algo, bendito sea Dios, mi amado hermano. Hay un remanente que Dios tiene preparado y está capacitando, gloria a Dios, de niños, bendito sea Dios, de niñas, de jóvenes y de adolescentes, aleluya, que Dios tiene preparado para estos últimos tiempos, aleluya. Y pronto Dios los va a empezar a levantar, gloria a Dios. ¿Cuántos aquí quieren que Dios los use? ¿Cuántos quieren que Dios los use? Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Empezamos aquí y no sabemos dónde vamos a terminar, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Yo me estoy introduciendo en el mensaje, hermano. No piense que ya se me acabó. No decimos que es una fuente de conocimiento inagotable, pues. Si usted tiene sueño y siente pesadez, porque ahí Satanás le está sobando la cabeza. Aleluya. Le está haciendo ahí piojitos, ¿verdad? Aparte de los que ya tiene. En los falsos, en los fríos, en los tibios, en los mundanos y en los apóstatas, esta palabra no tiene cabida. Pero en los verdaderos, esta palabra es recibida. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya.
¿Cuántos verdaderos hay aquí en esta noche? Gloria a Dios, bendito sea Dios. Oh, mi amado hermano, bendito sea Dios. Le damos a Dios toda la gloria y toda la honra. Y hay algo que yo le he dicho a Dios, aleluya. Si me llamaste para predicar, empecé predicando la verdad y tengo que terminar predicando la palabra de verdad, aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. En este tiempo Dios necesita hombres y mujeres valientes. Bendito sea Dios. Hombres y mujeres valientes, no hombres cobardes, ni fríos, ni tibios, ni paganos, ni carnudos. Dios necesita hombres de verdad. Bendito sea Dios, aleluya. Aleluya. ¿Qué necesitamos en este tiempo? Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Mi amado hermano, bendito sea Dios, aleluya. Dios había dado una palabra, escuche esto, de sentencia contra la casa de Acab. Cuando Elías pensó que su ministerio había acabado, gloria a Dios, aleluya, después de haber estado bajo el enebro, llegó a un monte que se llama Horeb, que es un monte donde Dios transforma las vidas, aleluya, de sus siervos, aleluya. Gloria a Dios. Y Dios le dice: vuélvete por el camino por donde viniste. Ajá. Gloria a Dios. Muchos hombres de Dios que han dejado la senda antigua necesitan volverse. Gloria a Dios. Muchas iglesias que han dejado la senda antigua necesitan volver a la senda antigua. Muchos predicadores, bendito sea Dios, que por amor a la fama, a las riquezas, al dinero, han dejado, bendito sea Dios, la senda antigua de la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. Dios quiera que muchos de ellos se logren volver todavía, mi amado hermano. Bendito sea Dios, aleluya. Y Dios les está dando tiempo para que se vuelvan, pero no hay problema. Si ellos no se quieren volver, aleluya, hay un remanente que Dios está preparando. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hay un remanente que Dios está preparando. Y le voy a decir algo, bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a esta iglesia de esta noche, aleluya. Bendito sea Dios, porque de esta iglesia Dios va a levantar, oh, bendito sea Dios, hombres llenos del poder del Espíritu de Dios. Oh, gloria a Dios. Hombres llenos del poder de la palabra de Dios para ejecutar su palabra de verdad. Mi amado hermano, no hay que desmayar. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Había una palabra de sentencia contra toda la casa de Acab y contra Jezabel. Fíjese. Gloria a Dios. Y Dios había levantado a un hombre que se llamaba Jehú. Para ejecutar el juicio contra Jezabel y contra los hijos de Acab. Y mire lo que dice Segunda de Reyes 10:15. Bendito sea Dios, aleluya. Y yéndose luego de ahí, se encontró, dice, con Jonadab, hijo de Recab. Y después que lo hubo saludado, le dijo: es recto. Como le dijo: es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo. ¿Y qué le dijo Jonadab? Lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. ¿Y qué hizo? Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo: ven conmigo.
y verás mi celo por Jehová. Bendito sea Dios. Lo pusieron pues en su carro. Bendito sea Dios, aleluya. Te doy gracias, Padre, en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Dígale a su hermano que está a su lado: ¿es tu corazón recto como el mío lo es con el tuyo? Gloria a Dios, aleluya. Jehú era enviado con una misión. Y la responsabilidad, escucha bien esto, que Dios le había delegado no era cualquiera. Y bendito sea Dios, y tampoco Dios podía levantar a un hombre miedoso, frío y tibio. Dice que cuando Ocosías y el otro rey, no me acuerdo cómo se llamaba el otro rey, dice que escucharon que venía. Bendito sea que se escuchaban cuando Jehú venía, el estruendo de sus tropas que venían. Bendito sea Dios, aleluya. Y yo te voy a decir algo, bendito sea Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, mi amado hermano. Si en este tiempo tú quieres ser un hombre de verdad, un predicador de verdad, no te puedes juntar con cualquier tibio y cualquier frío, bendito sea Dios, con cualquier mundano y con cualquier apóstata, bendito sea Dios, aleluya. Jonadab, hijo de Recab, bendito sea Dios. ¿Quiénes eran los recabitas en Jeremías 35? Eran hombres a los que Dios había tomado como ejemplo para los hijos de Israel, porque sus padres les había dicho que ellos no iban a plantar tiendas, bendito sea Dios, para que vivieran por largos días, ni iban a beber vino, bendito sea Dios. Es decir, tenían mandamiento de su padre y ellos habían cumplido el mandamiento de su padre rectamente, bendito sea Dios. Entonces Dios, mire, le voy a decir algo, toma como ejemplo a los recabitas, como, bendito sea Dios, aleluya, como ellos habían tomado y obedecido y guardado la palabra de su padre, bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Mire, leámoslo, hermano, leámoslo antes de entrar aquí de lleno en esto. Yo no sé si usted siente sueños, porque está muerto espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, dice la Biblia. Palabra de Jehová, dice, que vino a Jeremías en día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: vea a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda su familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino, bendito sea Dios. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tienda todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días. Ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hemos hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venir y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedaremos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino.
bendito sea Dios, y no lo han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar. Y no, ¿qué dice? Gloria a Dios. Ponga atención en esto que le voy a decir. Hermanos, qué ejemplo más tremendo el que Dios toma aquí. Bendito sea Dios, aleluya. Ellos tenían mandamientos de sus padres, bendito sea Dios, y lo cumplieron rectamente, bendito sea Dios, aleluya. Dios pone como ejemplo a los recabitas, bendito sea Dios, para restregarle en la cara al pueblo de Israel como ellos habían obedecido fielmente a la palabra de su padre, bendito sea Dios. ¿Y qué les dice Dios? Desde temprano yo les he hablado, les he enviado a mis siervos, bendito sea Dios, y ustedes no han obedecido a mis palabras, bendito sea Dios, aleluya. Yo te voy a decir algo: tu desobediencia tarde que temprano te va a traer consecuencias como se las trajo al pueblo de Israel, aleluya. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Pero aquí viene lo maravilloso, bendito sea Dios, aleluya. El 19 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días, bendito sea Dios, aleluya. Dios les hace una promesa, bendito sea Dios, aleluya, a causa de la obediencia que había en ellos, bendito sea Dios, hermanos, porque qué lindo, bendito sea Dios, es que habitemos todos los días en la presencia de Dios cuando guardemos y pongamos por obra esta palabra. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo Jehú a Jonadab? Para llevar a cabo una misión en tu vida, bendito sea Dios, no puedes juntarte con cualquiera, porque la Biblia dice: andarán dos si no estuvieren de acuerdo. Gloria a Dios. ¿Cómo es de que hay hombres, aleluya, que supuestamente son de verdad, pero van y se reúnen, se mezclan con todos estos falsos profetas, predicadores y pastores? Hacen alianza tal vez por amor a una ofrenda, por amor a recibir más fama. Que el Señor reprenda al diablo. Lo que nosotros necesitamos es que la presencia de Dios no falte en nuestras vidas, aleluya. Lo que nosotros necesitamos, aleluya, es tener a Dios de nuestro lado, bendito sea Dios, aleluya, para poder ejecutar sus mandamientos, aleluya, a través de su palabra. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Es tu corazón recto como el mío? ¿Qué le dijo él? Lo es. Puesto que lo es, le dijo, sube conmigo en mi carro y te voy a enseñar mi celo por Jehová, bendito sea Dios, aleluya. Yo le hago una pregunta a los predicadores que están aquí en esta noche: ¿es tu corazón recto como el mío lo es con el tuyo? Nos subimos en el mismo carro. Vamos a predicar el mismo mensaje, tal y como Dios lo mandó, sin temer a que nos rechacen, sin temer a que nos saquen corriendo, mi amado hermano, porque vienen tiempos difíciles, aleluya. Había una misión, aleluya. Mire qué tremendo, que Elías era un hombre valiente y un hombre de verdad, pero Elías le tenía miedo a Jezabel. Pero Jehú tenía la responsabilidad de tirar a Jezabel por la ventana. Gloria a Dios. Y yo le voy a decir algo, bendito sea Dios, aleluya. En este tiempo, escucha bien lo que le voy a decir. Escucha bien lo que le voy a decir, bendito sea Dios. Hay un sistema de doctrina jezabélico que se está moviendo dentro de las iglesias, bendito sea Dios, aleluya. Y se necesitan hombres y mujeres valientes, bendito sea Dios, porque a lo que nos vamos a enfrentar en este tiempo, solo gente de Dios, solo hombres de Dios, gente con el Espíritu de Dios, aleluya, bendito sea Dios, aleluya, va a poder enfrentarse. Porque enfrentarse a este sistema doctrinal que se está moviendo en las iglesias, mi hermano, no es cualquier cosa, bendito sea Dios, aleluya, bendito sea Dios. Y Dios tiene preparado y está preparando hombres y mujeres, aleluya, gloria a Dios, para que cuando se paren en el púlpito, saquen a Jezabel de los púlpitos, saquen a Jezabel de las iglesias, aleluya.
Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. ¿Sabe por qué? Es la última oportunidad que Dios le está dando a la iglesia. Bendito sea Dios. Oh, bendito sea Dios. Y Dios está llamando gente de esas iglesias perdidas y apóstatas para que salgan de ahí, mi amado hermano. Pero necesita hombres y mujeres de verdad. Escuche bien lo que le voy a decir. En este tiempo, toda la mundanalidad que está metida en los altares, la mundanalidad que está metida dentro de la iglesia, aleluya. Bendito Dios. La mundanalidad, las falsas doctrinas que están, hermano, los falsos predicadores, aleluya. Y no va a haber nadie que se pare con el poder de Dios. Predicar aquí es ver la gloria de Dios, es algo bonito. Toda la gente alaba. Aunque ahorita están como no sé. Tal vez es por el tipo de mensaje. Yo no creo que la unción ya se haya ido de mí, no. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Yo creo, mi hermano, bendito sea Dios, aleluya, que solo los hombres de verdad, bendito sea Dios, y los hombres que tienen el Espíritu de Dios no le tienen miedo, bendito sea Dios, aleluya, a atacar esa falsa doctrina jezabélica que se está moviendo dentro de las iglesias. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, aleluya. La Biblia dice, mi amado hermano, bendito sea Dios, que Dios le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero que no ha querido arrepentirse. Bendito sea Dios, aleluya. Dice la Biblia, aleluya, que Dios la va a arrojar en cama. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y a todos los que en ella adulteran. Escuche esto que les voy a decir. Viene un juicio de parte de Dios para la iglesia apóstata. Viene juicio para la iglesia que tiene esta falsa doctrina. Bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Dios te quiere usar a ti. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios, dice la Biblia, que permanece para siempre. Bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea Dios, esta palabra está viva todavía. Esta palabra, mi amado hermano, bendito sea Dios, aleluya, incomoda a los falsos todavía. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué le dijo a la iglesia? Mire, aquí está, en Apocalipsis está esta palabra, la iglesia Tiatira. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Conozco tus obras. 2:19. Tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo daré a cada uno según vuestras obras. ¿Y qué le encarga el Señor a los que no tienen esa doctrina? Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, dice. Pero lo que tenéis, retenedlo, dice. ¿Cómo dice? Retenedlo hasta que yo venga. Bendito sea Dios, aleluya. ¿Qué es lo que Dios quiere, mi amado hermano? Bendito sea Dios para la iglesia, para esta iglesia que no tiene esa doctrina. Que retenga la pureza de la palabra, que retenga la sana doctrina. Bendito sea Dios, aleluya. Que retenga la fidelidad a la palabra de Dios, aleluya. Que no se contamine, bendito sea Dios. Dios, bendito sea Dios, espera
espera, bendito sea Dios, venir a hallar a una iglesia que esté fundada en el poder y la autoridad de su palabra. Bendito sea Dios, aleluya. Dios espera venir a hallar a una iglesia fiel, fiel. ¿Cómo cree usted que se siente el Señor cuando mira toda la corrupción que hay en las iglesias? ¿Cómo cree usted que Dios se siente de ver la apostasía y que no hay hombres, aleluya, de mujeres? Y si los hay son pocos, bendito sea Dios, aleluya, que tienen ese valor de pararse y predicar la palabra de verdad. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Los predicadores han cambiado, mi amado hermano, pero la pureza de la palabra sigue. Bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea Dios. La palabra de Dios todavía no cambia. Bendito sea Dios, aleluya. Solo los predicadores que están fundados en la palabra de verdad son los que todavía predican la palabra de verdad. Bendito sea Dios, aleluya. Solo la gente que todavía ama la verdad es la que todavía se para en los púlpitos, bendito sea Dios, y predica la palabra de verdad. Aunque otros han dejado la palabra de Dios por un lado, han dejado de amar la verdad y la pureza de la palabra de Dios, aleluya. Nosotros todavía, aunque nos digan que somos legalistas, bendito sea Dios, aleluya, y que somos religiosos, seguimos adelante todavía, bendito sea Dios. Hay una visión que hay que cumplir y la vamos a cumplir, le guste o no le guste al diablo, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo se necesita predicar el evangelio como antes? ¿Cómo se necesita gente de Dios hoy en día? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Mi amado hermano, gloria a Dios, aleluya. Cuando predicamos este evangelio basado en el poder de la palabra de Dios, bendito sea Dios, hermano. Todos esos poderes del diablo, esos poderes doctrinales, esas doctrinas empiezan a caer. Yo me recuerdo cuando estábamos allá en la 43, aleluya, y el pastor dijo que Dios le había dicho, aleluya, cuando predicó un mensaje que se llama altar, altar, oye palabra de Jehová, que muchos altares se iban a caer, bendito sea Dios, aleluya. Hermano, yo me recuerdo que la 1580 estaba infestada de esos falsos, aleluya. Y cómo llamaba a la gente para hacer pactos, y ellos motivando a la gente para hacer pactos, aleluya. Pero después que él predicó ese mensaje y empezó a pararse firme a predicar la palabra de verdad, muchos de ellos desaparecieron de la 1580, bendito sea Dios. Y muchos de ellos ya ni siquiera están en este estado, bendito sea Dios, aleluya. ¿Por qué, mi hermano? Porque no hay falsa doctrina que pueda resistir, aleluya, la palabra de verdad. No hay falso predicador, bendito sea Dios, aleluya, que se pueda parar contra la palabra de verdad. La Biblia dice que nada puede contra la verdad si no es por la verdad, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Porque si no hay quien se pare, si todos tienen miedo, tiene que haber aunque sea uno que se pare en la brecha, bendito sea Dios, aleluya. Tiene que haber aunque sea uno que le diga al Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Muchos altares, aleluya, muchos ministerios, aleluya, se empezaron a caer y mucha gente empezó a abrir los ojos, mi amado hermano, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y yo creo que aquí tenemos muchas personas que fueron libres de esa falsedad, fueron libres de esas, bendito Dios, falsas doctrinas, aleluya, y ahora están aquí cambiados y transformados, porque aquí solo se predica el evangelio basado en el poder y la autoridad de la palabra de Dios, aleluya.
Queremos ver una iglesia transformada, una iglesia que marque la diferencia. ¿Cuántos predicadores de la iglesia hay aquí, predicadoras? Miren pues cómo Dios los va a levantar así todos aguados. Es tiempo de pararse, mi hermano, bendito sea Dios, aleluya. Es tiempo de pararse, gloria a Dios, aleluya. Es tiempo de predicar la palabra de verdad. Bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Hay mucha gente que necesita salir del engaño. Hay mucha gente que necesita ser libre de la falsedad. Hay mucha gente que necesita ser libre de la doctrina de Jezabel. Hay mucha gente que necesita ser libre de las falsas doctrinas, aleluya. Y la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará. Diga conmigo: la verdad de la palabra es la que nos hace libres, aleluya. La verdad de la palabra es la que nos hace libres, bendito sea Dios. Diga conmigo: la verdad de la palabra es la que nos hace libres, bendito sea Dios. Mi amado hermano, bendito sea Dios. Te van a tal vez enviar a predicar a células de gente nueva que viene a la iglesia y tienen hambre de la palabra. Abren sus cultos, aleluya. Y no necesitas ir ahí todo aguacatón, aleluya. No. Necesitas ir lleno del poder de Dios y con palabra de Dios, aleluya. Yo me recuerdo, hermano Ernesto. Yo me recuerdo, siempre hablo con el hermano Juan Carlos y lo menciono, ¿verdad? Bendito sea Dios, como ellos llegaron a casa de Dios, aleluya. Pero cuando vinieron aquí, me recuerdo cómo llegaba vestido a la iglesia, pero mírenlo ahora, anda bien entacuchado. Porque solo la palabra de verdad transforma la vida del hombre, bendito sea Dios. Hermano, hubo gente dispuesta a ir a Santa Clarita hasta allá todos los viernes a predicarle la palabra, bendito sea Dios, aleluya. Mi hermano Ernesto, hermano Dani y otros hermanos, aleluya, que al principio se dispusieron y tal vez hubieron personas que quisieron cerrar esa célula, pero ellos dijeron que no, que ellos iban a seguir yendo, porque cuando hay hambre de la palabra de Dios, aleluya, hay que aprovechar, sembrar la palabra de Dios, bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. No importa dónde te pongan a predicar, que tan pequeño tú mires el privilegio. En lo poquito me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, dice el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Tú levántate. Gloria a Dios, aleluya. Te van a llover las chismes, las críticas. Va a haber gente que se va a levantar contra ti, pero que eso no te importe. Sacúdete el polvo, sacúdete los chismes, sacúdete las críticas. Es tiempo de levantarse, es tiempo de predicar, aleluya. Es tiempo, bendito sea Dios, aleluya, de pararse en la brecha y predicar el evangelio. Aleluya. Es ahora el tiempo, mi hermano. Bien firme, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Yo recuerdo las primeras células que me dieron aquí en Casa de Dios. Era la peor célula. Con una gente que solo querían que fuéramos a echar fuera a los demonios de su casa. Pero ahí nos puso Dios, ahí fuimos fieles. De ahí predicamos ahí, después Dios nos trajo al púlpito, mi hermano. En las calles, predicando la palabra de verdad. Y la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Séle fiel a Dios en lo poco. No busques privilegios. Preocúpate por obedecer la palabra de Dios y cumplir el llamado de Dios en tu vida. Gloria a Dios, aleluya. No pidas tus privilegios, aleluya. Tú solamente dile al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí, bendito sea Dios, aleluya. Yo quiero ser de los que predican la palabra de Dios, aleluya. De los que predican la palabra de verdad, aleluya. Gloria a Dios. Dios, hermano, bendito sea Dios, aleluya, me ha llevado a predicar a iglesias muertas. Pero ¿sabes qué?
El cambio se mira cuando llevas el respaldo de Dios en tu vida y llevas la palabra de verdad predicando en tus labios. Bendito sea Dios. Ahí tú ves cómo ese lugar, bendito Dios, empieza a removerse, y como el poder de Dios y la palabra de Dios empieza a manifestarse y el Espíritu de Dios empieza a moverse dentro de esas iglesias. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Porque Dios aún, hermano, bendito sea Dios, está interesado en darle vida a las iglesias muertas. Por eso Dios quiere levantar hombres de verdad. Hay un canto de marido que dice: algo grande viene a esta tierra, dice. Levántate, dice, y predica. ¿Cómo podernos callar? A uno de los hermanitos que es líder de célula me contó un sueño hace poco que dice que miraba, bendito sea Dios, que él estaba como alrededor de unas casas y que una voz le decía: predícales porque viene el juicio. Dice que le decía: predícales, basado en la palabra de verdad. Bendito sea Dios, aleluya. A veces, mi amado hermano, toca predicar bajo presiones terribles, aleluya. A veces toca predicar en medio de situaciones adversas y difíciles, bendito sea Dios, aleluya. Pero en contra de la corriente vamos, aleluya. Bendito sea Dios. En contra de la corriente seguimos predicando. En luchas y pruebas seguimos predicando. En adversidad seguimos predicando. En momentos difíciles seguimos predicando, bendito sea Dios. En situaciones de enfermedad seguimos predicando, bendito sea Dios, aleluya. No podemos callar, no podemos callar, aleluya. Hay hambre todavía de la palabra de Dios. Hay gente que tiene hambre de la palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos callar, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. No te puedes callar, más en este tiempo que estamos viviendo, bendito sea Dios, aleluya. Hay gente que tal vez ha caído, gloria a Dios, y no se han levantado. Pero hoy en este día Dios quiere levantar. Dios quiere restaurar, bendito sea Dios, aleluya. Dios quiere hacer algo especial en tu vida. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Dios levantó a Ezequiel, hermano, bendito sea Dios, como profeta de Israel, ¿cómo estaba aquel pueblo? ¿Cómo estaba? Corrompido, idólatras y podridos de idolatría hasta los huesos. Dios llevó a Ezequiel, del pelo lo agarró y lo levantó y lo llevó en el espíritu, dice, a ver todas las abominaciones que habían. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Ezequiel? Es un pueblo de frente dura, le dijo. ¿Pero qué le dijo? Yo he puesto tu frente más dura que la de ellos, aleluya. Predicarle a este pueblo actual de hoy en día, mi hermano, nos está tocando predicarle a un pueblo de frente dura y de un corazón duro. Pero ¿qué dice Dios? Yo he puesto tu rostro más fuerte que el de ellos. He puesto tu frente más dura que la de ellos. Bendito sea Dios, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y después, ¿a dónde lo llevó Dios? Aleluya. A un valle que estaba lleno, dice, de huesos de muertos. Bendito sea Dios, aleluya. Primero lo lleva al templo, gloria a Dios, a ver todas las abominaciones que habían en el templo. Es decir, que hay predicadores aquí. Oh, Ramakibasama Ramaya Soja Maya. Oh, Kibasakata Ramaya Samakanda Ramasoja. Hay hombres y mujeres aquí que Dios va a levantar como a Ezequiel, gloria a Dios, y los va a llevar a iglesias donde hay abominaciones terribles, aleluya, donde hay doctrinas de demonios, aleluya, y los va a llevar ahí como llevó a Ezequiel. ¿Para qué, mi hermano? Para predicarles la palabra de verdad, para anunciarles juicio, bendito sea Dios, aleluya, gloria a Dios. Pero para eso, escucha bien lo que te voy a decir, para eso Dios necesita hombres valientes, llenos del Espíritu Santo, hombres que no tengan miedo.
Aquí está la presencia de Dios en esta noche, porque algo Dios quiere hacer, aleluya. Bendito Dios. Van a haber hombres y mujeres a los que Dios va a empezar a levantar poderosamente. Bendito sea Dios. Y los va a llevar a estas iglesias, como llevó a Ezequiel. ¿A dónde lo llevó primero? Al templo. Bendito sea Dios, aleluya. Donde estaban los grandes líderes de Israel, donde estaban los ancianos, donde estaban las mujeres endechando a Tamuz, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. A ver todo el tipo de abominaciones que habían en el templo. Bendito sea Dios. Pero Dios levantó al profeta con palabra de verdad. Predicador que estás aquí, líder que estás aquí, ministro que estás aquí, como te llames, escucha bien lo que te voy a decir en esta noche. A los lugares a donde Dios te va a llevar, no creas que vas a ser bien recibido. Tú que estás anhelando que Dios te levante y te abre puertas, Dios, escucha bien lo que el Espíritu Santo te dice, Dios te va a abrir las puertas. Dios te va a abrir las puertas. Pero a los lugares a donde Dios te va a llevar son lugares corrompidos. Ay, hermano, los que sienten un llamado de Dios, levanten sus manos, porque Dios los va a llenar de su Espíritu Santo en esta noche. Los que sienten que Dios nos ha llamado a predicar la verdad, en esta noche díganle al Señor: aquí estoy, heme aquí. Yo quiero ser un predicador de verdad. Los que tienen cargos aquí dentro de la iglesia, ha llegado el momento, jovencita, jovencito, adolescente, adulto, anciano, Dios te va a levantar. Dios te va a levantar, aleluya. Hay promesa de Dios para tu vida. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. A los lugares a donde Dios te va a llevar a ministrar, bendito sea Dios, aleluya, son lugares corrompidos hasta los huesos, aleluya. Pero para eso Dios va a levantar una generación que no se rinda. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Le puedes decir al Señor en esta noche: yo quiero ser de esos que tú vas a levantar en este último tiempo. Bendito sea Dios. Yo quiero ser de esas que tú vas a usar en este último tiempo, Señor, aleluya. Gloria a Dios. El tiempo ha llegado, mi hermano, bendito sea Dios, aleluya. No podemos perder más el tiempo, bendito sea Dios. En esta campaña Dios quiere levantar hombres y mujeres que se paren en la brecha. Dios anda buscando hombres que se paren en la brecha con la palabra de verdad, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Ha llegado el tiempo en el cual Dios te ha abierto puertas. Permanece fiel. Dios tiene puertas preparadas, abiertas para ti. Dios tiene puertas preparadas para ti. Bendito sea Dios. Levanta, Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos, iglesia, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Porque, mi hermano, es la última oportunidad que Dios está dando. Bendito sea Dios, aleluya. Es la última oportunidad que Dios está dando. Y yo quiero ser de esos hombres que se paren en la brecha en este tiempo. Bendito sea Dios. Yo no sé tú, bendito sea Dios, aleluya, pero yo no me voy a cansar de predicar la verdad de la palabra de Dios. Ha llegado el tiempo en el que la verdadera iglesia, los verdaderos predicadores y los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad, vayan a estas iglesias y se paren ahí en esos púlpitos, aleluya. Levanta tus manos, porque Dios está ministrando vidas aquí. A esta niña Dios la está ministrando porque Dios la va a usar poderosamente. Poderosamente te va a usar Dios, hija. Poderosamente. Ramakanda Ramayaso Haramasaya. Vas a predicar
con verdad. Gloria a Dios. Hay algo especial que Dios está derramando en esta noche, en este lugar. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en este tiempo para predicar. Bendito sea Dios, aleluya. Mi amado hermano, algo Dios está haciendo aquí en esta noche. Bendito sea Dios, aleluya. Porque Dios está preparando a sus siervos y siervas que Él va a empezar a usar, aleluya, con un poder sobrenatural basado en el poder y la autoridad de la palabra de Dios, aleluya. Y el tiempo es ahora el tiempo, aleluya. Bendito sea Dios. Levanta tus manos, aleluya, porque algo Dios está haciendo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ha llegado el momento de Dios para tu vida. Ha llegado el momento de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Algo especial se está derramando en la iglesia en esta noche. Bendito sea Dios, aleluya. Algo especial se está derramando de parte de Dios en esta noche, en esta campaña. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Basta ya de poner excusas, aleluya. Basta ya de decirle no al Señor. El tiempo de Dios es ahora. Es ahora o no es nunca, mi hermano. Deja que el Espíritu de Dios te llene. Bendito sea Dios, aleluya. Deja que el Espíritu de Dios te llene, te llene. Gracias, Señor. Es ahora o no es nunca. Te dispones ahora o nunca. Pero basta ya de ser de doble ánimo. Basta ya de ser de doble ánimo. Que decir que hoy sí y siempre seguir siendo el mismo, aleluya. Es ahora cuando Dios te quiere levantar. Es ahora cuando Dios quiere hacer la obra en tu vida, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Allá en el retiro donde yo estuve predicando, un ancianito que estuvo allá en el retiro, un anciano, bendito sea Dios, aleluya, le dijo a su hijo que andaba con él una visión que él tenía cuando yo estaba predicando. Bendito sea Dios, aleluya. Y dice que en la visión este anciano miraba que yo tenía una carta en mi mano que resplandecía. Él estaba sentado en el culto y dice que él miraba y yo solo miraba que él se me quedaba viendo durante yo estaba predicando. Y dice que la carta que yo tenía en la mano resplandecía en mi mano. Bendito sea Dios, aleluya. Y después, en la misma visión, estando él sentado ahí con los ojos abiertos, estaba viendo la visión de la carta resplandeciente que yo tenía en mi mano. Dice que él me miraba, que yo iba a predicar a su tierra de donde él es. Y dice que él decía en la visión, aleluya, al hermano Luis, dice que decía, ya le dieron sus documentos y va a ir a predicar a nuestra tierra. Decía él en la visión, aleluya. Pero dice que del abismo de la tierra se levantaban dos monstruos que querían detenerme. Bendito sea Dios, aleluya. Pero yo le he dicho al Señor, aquí estoy, Señor. Y yo he entendido que esa carta es el mensaje de la palabra que Dios me ha dado para que lo anuncie. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Y esa carta, este mensaje tiene que correr por todo el mundo, aleluya. Ramaya Sama Kandarama Sohamaya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Me ha sido dada una carta resplandeciente. Y ese es el mensaje de Dios para que lo predique. Bendito sea Dios, aleluya. Cuando Ezequiel
fue llevado al templo, bendito sea Dios. Dios le mostró la corrupción que había en los ancianos, en los líderes, en los sacerdotes, en las mujeres, en todo, hermano. Todo estaba corrompido. Prepárense los músicos a los lugares a donde Dios los va a llevar. Los predicadores, aleluya. Bendito sea Dios. Hermano, aquí hay presencia de Dios. Yo veo mucha gente que está siendo ministrada por el poder del Espíritu Santo en esta noche, aleluya. Porque esto no es palabra de hombre, no es palabra del hermano Luis. Esto es palabra de Dios. Póngase de pie, porque aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. O tírese de rodillas ahí donde está. Pero algo Dios está haciendo, aleluya. Ramakanda Ramaya Sakata Ramaya Soja Basaya. Y Ramakanda Ramaya Soja Maya. Anda Ramasakata Ramaya Soja Maya. Es ahora, mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Aquí hay hombres y mujeres, bendito sea Dios, aleluya, que quieren servir a Dios de verdad. Gloria a Dios, ya el Espíritu Santo ha revelado lo que les espera. Gloria a Dios, aleluya. Y lo que les espera no es nada bonito. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. ¿Es ahora o nunca? ¿Es ahora o nunca? La palabra de Dios todavía tiene el poder. A esas iglesias corrompidas y apóstatas es a donde Dios te va a llevar, predicando la verdad de la palabra, para que las vidas sean libres. A esos lugares es a donde Dios te va a enviar a libertar las almas. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, aleluya. Yo hago un llamado hoy a todos aquellos que han sentido un llamado de parte de Dios, aleluya, para predicar la palabra de verdad. Hago un llamado a la iglesia, aleluya. Hombres y mujeres que han sentido el llamado. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que hay jóvenes, hay hermanos y hermanas que ahí en su silla están sintiendo la presencia de Dios, aleluya. Porque Dios ha hecho algo, está haciendo algo. Está capacitando predicadores, aleluya. Bendito sea Dios. Espíritu de Dios, te damos gloria. Espíritu de Dios, aleluya, te damos gloria. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, aleluya. Bendito sea Dios. Gracias, Dios, aleluya. Métete a la presencia de Dios. Métete a la presencia de Dios. Métete a la presencia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Métete a la presencia de Dios. Que en esta noche, tu vida salga restaurada, tu vida salga cambiada, aleluya. Arramasabacata ramaya sohamaya. Irralamasacanda ramamamamamamasiaba. Orrabacanda ramaya sama. Irralabacanda ramaya sohamaya. Anda ramaya sama kitalaba sohamaya. Ay, sakata ramaya sohakibahaya. Narramaya sama kiyama. Tu palabra, Dios, tu palabra, Dios, tu palabra, Dios, tu palabra está haciendo efecto. Tu palabra, Dios, está haciendo efecto. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Dios, aleluya.
Hay poder, aleluya. Hay poder, aleluya. Hay poder. Oh, Ramakanda Kibashakata Ramaya Sohamaya. La palabra de Dios está transformando, está haciendo obra en esta noche, mi hermano. Oh, gloria a Dios. No viniste a este lugar para venir como llegaste. Veniste porque Dios algo quería hacer en tu vida, aleluya. Y lo está haciendo. Lo está haciendo, lo está haciendo. Lo está haciendo, lo está haciendo, aleluya. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Tú que predicas la palabra de Dios, este es el momento de Dios para tu vida. Este es el momento de Dios. Este es el momento de Dios. Esta es la visitación del Espíritu de Dios. Ha llegado la hora, iglesia. Ha llegado la hora en que se va a ver quiénes son los verdaderos adoradores y los verdaderos predicadores, aleluya. Ramakanda Ramaya Sohamaya y Ramakanda Ramaya Sohamaya Ramaya Sakata Ramaya Saba Anda Ramamamamama Siyama. Solo el poder del Espíritu de Dios y el poder de la palabra nos van a ayudar a resistir, aleluya. Eso es, eso es, eso es. Gracias, Espíritu de Dios, aleluya. Vamos, vamos. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, aleluya. Llena a tus siervos, llena a tus siervas, aleluya. Llena del poder de lo alto. Y ramamamamamama, y ramacandamaya. Tu presencia. Anda ramasacando ramayaso. Con tu poder. Levántate, levántate. Este es el momento de Dios para tu vida. Gloria a Dios. Ha llegado el momento en el cual los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ha llegado el momento en el cual los verdaderos predicadores se van a parar en la brecha y van a predicar la palabra de verdad tal y como está escrita. El tiempo es ahora. El tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Ahora, ahora. Aprovecha. Oh, gloria a Dios, aleluya. Ahí donde estás, dile al Señor: aquí estoy. Usa mi vida, Señor, aleluya. Quiero que los que están de rodillas se pongan de pie. Los que están de rodillas se pongan de pie, por favor, aleluya. Mujeres que están de rodillas, las que se puedan poner de pie, pónganse de pie. Gloria a Dios, aleluya. Dios quiere hacer algo sobrenatural, un cambio en tu vida, aleluya. Hoy Dios quiere llenarte, porque solo llenos del Espíritu Santo vamos a poder cumplir la obra que Dios nos ha dado, aleluya. Gloria a Dios. Levanta tus manos, levanta tus manos. Levanta tus manos. Quiero que la iglesia esté con sus manos en alto. Bendito sea Dios, aleluya. Los predicadores estén con sus manos en alto. Los diáconos, los líderes, gloria a Dios, con sus manos en alto en esta hora. Bendito sea Dios, aleluya.
porque Dios está derramando Espíritu Santo en esta noche, en este lugar. Aleluya. Bendito sea Dios. Vamos, vamos, vamos. Dile: Señor, aquí estoy. Llena mi vasija de aceite. Lléname de tu Espíritu Santo. Aleluya. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Yo quiero más. Yo quiero más. No te conformes. Aleluya. Levanta, levanta, levanta. Levanta tu clamor delante de Dios. Aleluya. Levanta tu clamor delante de Dios. Levanta, 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 levanta. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Poder de Dios sobrando. Poder de Dios. Poder de Dios. Recibe el poder de Dios. Recibe el poder de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Bendito sea Dios. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahora, ahora. Es el momento, aleluya. Vamos, hermano, bendito sea Dios, aleluya. El momento es ahora. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Llena Espíritu de Dios. Llena Espíritu de Dios. Señor, aleluya, llena con Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito
Maravilloso Dios. Bautiza con Espíritu Santo y fuego. Bautiza, bautiza. Llena, restaura. Levanta, consuela. Levanta, 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 levanta. Aleluya. Levanta, Señor. Levanta, levanta, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios, aleluya. Maravilloso Dios, aleluya. Bendito Dios. Oh, Espíritu de Dios. Amado sea Dios, aleluya. Padre Celestial, que el poder de lo alto en esta noche. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Restaura. Levanta, levanta, levanta. Llena mi ser. Sí, llena, 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 llena. Ahora bendito Dios. Solo tu palabra y tu Espíritu Santo es el que cambia, el que transforma la vida, Señor. Aleluya. Lléname, lléname, lléname. Lléname, lléname. Con tu amor. Lléname, lléname. Con tu Espíritu. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Sí, lléname con tu presencia, lléname. Aleluya. Rabasabakata rabaya sohamaya. Y rabasabakanda. Anda rabaya soha la basaya. Bendito Dios, aleluya, maravilloso Dios. Vamos ahora, aleluya, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Que me llene de unción hasta los huesos, que me llene de unción hasta los huesos. Yo tengo una petición delante de Dios del cielo. Yo tengo una petición delante de Dios del cielo. Que me llene de unción hasta los huesos. Que me llene de unción hasta los huesos. Unción, 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 unción. Gloria a Dios, gloria a Dios.
desaparezca. Desaparezca todo poder satánico. Ahora. Unción hasta los huesos. Unción hasta los huesos. Unción de Dios. Aleluya. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Unción hasta los Aleluya, 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 aleluya. Bendito Dios, bendito Dios. Maravilloso Dios. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Algo está pasando en este lugar, aleluya. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. no era la sombra. Ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía. El Espíritu de Nazareno. Era que Pedro tenía. El Espíritu de Nazareno. Era que Pedro tenía. El Espíritu de Nazareno. Era que Pedro Estado de tenía. El campaña. Espíritu de Nazareno. Estado de campaña, aleluya. El Espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El Espíritu de Nazareno. Estado de campaña en esta noche, aleluya. Nazareno, Nazareno. Vamos ahora. El Espíritu de Nazareno, el Espíritu de Nazareno, el Espíritu de Nazareno, Espíritu de Nazareno. el Espíritu de Nazareno, Espíritu de Nazareno. el Espíritu de Nazareno. Espíritu de Nazareno. Se pasea por aquí, se pasea por allá, Se pasea por aquí. se pasea por allá. Bendito Dios, aleluya. Maravilloso Dios, glorioso Dios. Bendito Dios, aleluya. Maravilloso Dios. Glorifícate, Padre Celestial. Se pasea por aquí. Se pasea por allá, Se pasea por aquí. se pasea por allá, Se pasea por aquí. se pasea por allá. Espíritu de Dios. Si no me bendices, no te dejaré. Bendito Dios, aleluya. Maravilloso Dios, aleluya. No te dejaré. No Hombre, sea glorificado, Padre, que esta noche en este lugar. te dejaré. Aunque raye el alma, Bendíceme, bendíceme. bendíceme ahora, Bendíceme, bendíceme. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme, bendíceme. Ahora, ahora, bendíceme ahora. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Recibe el poder de Dios. Recibe el poder de Dios. Recibe el poder de Dios. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme, bendíceme. Dios te sacó. Y ahora, ahora, bendíceme ahora. Y ahora, ahora. Y ahora, ahora. Y ahora, ahora, bendíceme Padre Celestial, limpia este vaso. Llena de tu presencia. Rómpase toda cadena. Tú lo escogiste. Levántalo, Padre. Bendito Dios, levántalo para gloria. aunque raye el alma, Bendíceme, bendíceme. bendíceme ahora, Bendíceme, bendíceme. bendíceme ahora, Bendíceme, bendíceme. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme, bendíceme. Y ahora, ahora. bendíceme ahora, Y ahora, ahora. Y ahora, ahora. bendíceme ahora. Y ahora, ahora. Bendíceme ahora. Y ahora, ahora. Poder de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y ahora, ahora. Y ahora, ahora. Oh, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad. Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, Se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se puede, se puede, se puede con poder. Aleluya. se mueve
Dios, aleluya. Y dile, Señor, lléname, lléname, lléname. Y está bajando. Está bajando. Y está bajando. Y está bajando. Necesitamos el poder de Dios. Oh, está bajando el Desciende, Espíritu Santo. desciende, desciende, Oh, desciende, desciende, Espíritu de Dios. desciende ahora. Desciende, 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 desciende. Y desciende, desciende. Él es el que hace a sus ángeles y sus mensajeros y a sus ministros como llama de fuego. Desciende, desciende. Desciende, 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 aleluya. Desciende, desciende. Desciende, desciende. Con Desciende. poder y fuego. Con poder y fuego. Con poder y fuego. Ha llegado el tiempo de Dios para tu vida. Te ha levantado una vez más. Una vez más Dios te levanta. Con poder y Oh, rabacanda, rabazabacanda. Descienda hoy, Señor. Desciende, 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 desciende. Hoy en esa casa con tu gloria, Señor. No mires lo que quedó atrás de ti. Desciende, 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 desciende. No mires lo que quedó atrás. Hoy Dios hace algo nuevo. Dios te levanta, te levanta, te levanta, te levanta. En el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Desciende, desciende. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Desciende, desciende el poder de Dios. Oh, aleluya. Desciende el poder de Dios. El poder de Dios, Padre, ha levantado esta generación de adolescentes para que te sirvan en espíritu y en verdad. Ellos necesitan el poder de tu Espíritu Santo. Necesitan el poder de tu Espíritu Santo. Padre Celestial, poder de Dios. Ay, la basaba y la bajaya. Oh, la basaba canta. Y la canta la maya sola. Eso es. Recíbelo, recíbelo. Es para ti esta noche. Recibe el poder de Dios. Poder de Dios, poder de Dios. Que te toque. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Poder de Dios ahora. Poder de Dios ahora. Dijo Dios, aleluya. Déjalo que te llene. Y 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 déjalo que te llene. Que te llene. Que te llene. Y déjalo que te llene. Y déjalo que te llene. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Bendito Dios, aleluya. Los que han venido enfermos, los que han estado bajo depresión, en esta hora, en esta noche, Dios quiere libertar tu vida. En esta noche Dios puede sanarte, aleluya. Ahí donde tú estás, toda enfermedad satánica, toda depresión satánica, toda opresión satánica, desaparece ahora por el poder de la palabra de Dios ahora. Toda azúcar en la sangre, toda diabetes, todo tumor,
se deshace ahora en el nombre poderoso de Jesús. Ramashabakata Ramaya Sokamaya y Bakata Ramamamamamamamama Siyaba y Ranabashakata Ramaya Saba Anda Ramaya Saba y Catalamaya Sohamaya. Todo dolor en los vientres, aleluya, en esta hora se va, se va, se va, se va en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra de Dios. Ahora, eso es, eso es. Oh gloria, oh gloria. Estamos de campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Estamos de campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. El cojo saltaba, el ciego veía, todo decía Jesús es amor, y todos le daban la gloria a Dios, 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 y gloria a Dios, 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 sí, gloria a Dios, 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 estamos, gloria a Dios, Bendito sea Dios, aleluya. Maravilloso Dios, aleluya. los enfermos que Jesús sanó. estamos de campaña viendo la gloria de Padre celestial, Los enfermos que Jesús sanó. sabes que a veces somos débiles, Señor, y necesitamos tu presencia. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Gloria a Dios. y todos le daban, Y en esta hora, y todos el poder de Dios es sobre ti. gloria a Dios, gloria a Dios, El poder de Dios es sobre ti ahora. y gloria a Dios, Gloria a Dios. gloria a Dios, Levanta, Gloria a Dios. levanta, levanta, gloria a levanta. Dios, Siéntate ahora. gloria a Dios, Gloria a Dios. gloria a Dios, Siéntate ahora. gloria a Dios. En el nombre de Jesús, aleluya. Aquí se En el siente nombre de la Jesús. presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente. La presencia de Dios. Y aquí se siente. La presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego. Yo siento gozo, yo siento paz. Padre, Yo siento gozo, yo siento paz. yo sé Yo siento gozo, que yo tú has siento hecho paz. la obra. Yo siento gozo, yo siento paz. Tú eres Yo siento que gozo, yo puede siento paz. resistir el Yo siento poder gozo, de yo siento Dios. paz. Ay, abasa, bacata, rapa, pa, 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 pa. Yo siento gozo, yo siento paz. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios. Gloria a Dios. y gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí se siente. La presencia de Dios. Aquí se siente. La presencia de Dios. Y aquí se siente. La presencia de Dios. Y aquí se siente. La presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz.
dice hoy, poder de Dios. Necesitas el poder de Dios para poder resistir. Porque no son fáciles las luchas, no son fáciles las pruebas, son difíciles, pero nada es imposible para Dios. De arriba del cielo, fuego que cae, de arriba del cielo. Dios te visita hoy, levanta tu mano, levanta. Dios te está visitando, te está visitando, te está renovando tus fuerzas, te está renovando tus fuerzas. Dale libertad, libertad, libertad. Despójate de las cargas, entrégaselas a Él ahora. Gracias Dios, aleluya. Gracias Dios. Gracias Espíritu de Dios, aleluya. Gracias Espíritu de Dios. Gracias Espíritu de Dios. Gracias Señor, aleluya. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Gracias por esta visitación, aleluya. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Poder que salva, poder que liberta, poder que transforma, aleluya. Ahí donde tú estás, levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Y sé que sin ti yo nada puedo hacer. Necesito tu presencia. Yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Yo necesito de ti, aleluya. Gracias Dios, porque es tu poder, es el que me hace, Señor, aleluya, ser un ministro competente de un nuevo pacto. Gracias Señor por la visitación, eterno Dios, en esta hora. Gracias por lo que has hecho, bendito Dios, en este día. Gracias Señor por las vidas que has sanado, por las vidas que han sido libres, por las vidas que has restaurado, Señor. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Espíritu de Dios, te damos gracias. Gracias Señor, aleluya. Porque en los momentos de debilidad es donde tu poder se perfecciona. En los momentos difíciles, Señor, cuando parece que todo acaba, cuando parece que no hay respuesta, cuando parece, Señor, que están lejos, es cuando yo creo que estás cerca de mí, Dios mío, aleluya. Eterno Dios, cuando parece que he perdido la batalla, es cuando mi victoria está cerca, bendito Dios, aleluya. Tu palabra dice, Dios, que no dejarás al justo caído para siempre. Espíritu de Dios, aleluya, te damos la gloria, la alabanza y la adoración en esta noche. Gracias Señor, aleluya. Gracias Dios. Bendito Dios. Fortalece a aquel que está débil, aquel que se sentía desanimado. Reanímalo hoy con tu presencia, Dios, aleluya. Espíritu Santo de Dios, gracias Señor. Bendito Dios, te glorificamos, Padre.
Aún bendito Dios, aleluya. Bendito Dios, eterno Dios, en esta hora te pido, Señor, aleluya, que no falte tu presencia en esta iglesia. Necesitamos tu presencia, Dios. Ayúdanos a cumplir fielmente, Señor, tu palabra, a obedecer tu palabra, a predicarla, Señor, con verdad. Ayúdanos, Padre Celestial, a cumplir ese llamado que tú nos has dado, Señor. Eterno Dios, si aún hay algún enfermo en esta noche, en este lugar, que está pidiendo por una sanidad, Dios mío, te pido, Padre, que de esta hora, ahí donde se encuentra, Señor, bendito Dios, tu mano de poder, tu poder sanador, Señor, haga que desaparezca toda enfermedad, haga que desaparezca. Espíritu Santo, llena este lugar. Eterno Dios, aleluya, te damos a ti la gloria. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu Te fuego necesitamos, Señor, aleluya. a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Gracias, Señor, por esta bendita palabra. Gracias, Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Algo especial Dios ha hecho en esta noche, en este lugar. Vidas han sido restauradas. Hombres y mujeres con el llamado de Dios han recibido poder de Dios y unción del Espíritu Santo para no rendirse. Porque a los templos a donde Dios los va a llevar están llenos de abominaciones. Y a los valles a donde van a ser llevados están llenos de huesos. Pero Ezequiel dijo: profeticé como me fue mandado. Si tú predicas como Dios manda, vas a ver cómo el poder de Dios va a dar vida a los muertos. Como eso que parece que ya no tiene esperanza va a recibir vida.
profeticé como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, dijo, hubo un ruido en el campo. Cuando se predica la palabra de Dios como Dios manda, algo tiene que suceder, aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra que es infalible, esta palabra que es eterna. Estamos en victoria, aleluya. Estamos en victoria en esta campaña, aleluya. Estamos en victoria, aleluya. No servimos a un Cristo muerto, sino que servimos a un Cristo que está vivo, aleluya. Yo sé que Dios ha hecho, tengo la fe que Dios ha hecho milagros. En muchas iglesias donde hemos andado y hemos predicado la palabra de verdad, Dios ha hecho cosas grandes, aleluya. De repente al tiempo me han llegado los testimonios de los milagros extraordinarios que Dios ha hecho. Pero yo digo que bueno que en el momento yo no me entero, porque Dios sabe que mi corazón está limpio y toda la gloria yo se la doy a Él, aleluya. Porque Él es el que lo hace todo, bendito sea Dios. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Valoremos la palabra de Dios y cuidemos su presencia, bendito sea Dios, aleluya. Esta palabra se necesita seguir predicando a través de las redes sociales, aleluya. Si usted ha traído una ofrenda para el ministerio radial y de televisión, hermano, yo creo que en esta noche usted lo puede hacer, aleluya. Hay hermanas aquí, diaconisas, bendito sea Dios, aleluya. Bendito Dios, que van a pasar. Gloria a Dios. Bendito Dios, si usted está en la presencia de Dios, mi hermano, ¿qué le puedo decir? A veces cuesta penetrar a la presencia de Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cuesta, mi amado hermano, pero cuando logramos entrar ahí, bendito sea Dios, algo especial sucede. Bendito Dios, pueden pasar las hermanas, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Esta palabra nos da vida, bendito Dios. Nos salva y nos sana, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos han recibido bendición de Dios? ¿Cuántos han recibido bendición de Dios? Todos creo que hemos recibido bendición de Dios. Y aún los que se fueron, yo sé que muchos se fueron también bendecidos, aleluya. ¿Cuántos están en victoria? Gracias, Padre, por lo que has hecho. Te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Hijo, aleluya. Gracias, Dios, por bendecir a tu pueblo. Eres tú, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Y el pueblo de Dios que está en victoria dice: Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos, aleluya.